Apenas habían pasado 3 días desde el entierro de mi esposo, cuando recibí aquella llamada que me heló la sangre. Señora Amalia, creo que su marido... Por favor, venga antes de que alguien más lo vea. La voz del capataz temblaba, como si hubiera visto un fantasma, y yo, con mis 62 años, y el duelo aún fresco, sentí como se me abría un hueco en el pecho, porque si Ernesto dejó algo sin decirme en vida, aquel secreto debía ser lo suficientemente grande como para romperme en dos. Y antes de contarte lo que encontré en la finca, algo que casi me hizo caer de rodillas, déjame llevarte al principio, allí donde empezó todo. Si esta historia te toca el corazón, acompáñame hasta el final, porque lo que viene después es aún más difícil de imaginar. Cuando colgué el teléfono esa mañana, tuve que apoyarme en la mesa de la cocina para no desmoronarme. Aún tenía el pañuelo negro del funeral sobre el respaldo de la silla. Todavía podía sentir casi como una presión en el pecho el momento en que la tierra cayó sobre el ataúd de Ernesto 3 días antes. Habíamos compartido 40 años de matrimonio, 4 décadas de rutinas, silencio, complicidades y también heridas que nunca terminamos de hablar. Pero nunca imaginé que después de su muerte, mientras yo aún me debatía entre el vacío de la ausencia y la costumbre de seguir preparándole café por inercia, algo más vendría a sacudir mi mundo. Respiré hondo y tomé las llaves del coche. Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme un minuto antes de arrancar. Miré nuestro retrato de aniversario sobre la repisa, a Nel sonriendo, yo recostada en su hombro. Creyendo como una tonta, pensé que ya no quedaban secretos entre nosotros. Apreté el retrato contra mi pecho y murmuré en Ernesto, ¿qué hiciste? Pero el silencio de la casa respondió por él. Ese silencio espeso que solo se instala cuando falta un cuerpo, una respiración, un ruido cotidiano. El camino hacia la finca Los Amates, nuestra finca familiar, en las afueras de Morelia, me resultó distinto. Los árboles parecían más altos, la carretera más estrecha, como si todo se empequeñeciera a mi alrededor. Conducir sola, sin la voz de Ernesto opinando sobre el tráfico, sin sus manos indicando cada bache, me hizo sentir más vieja de lo que mis 62 años decían. Cada kilómetro era un recordatorio de que ya no estaba. Cuando por fin doblé hacia el camino de terracería, vi a don Mauro esperándome en la entrada, sombrero en mano, la espalda encorvada, como si algo le pesara. Ese hombre que había trabajado con nosotros por más de 35 años, que había acompañado a Ernesto desde que ambos apenas eran unos muchachos, jamás me había llamado antes de ese modo. Jamás lo había escuchado tan nervioso, señora Amalia. Perdóneme por hacerla venir así, dijo, apenas bajé del coche, pero tenía que verlo usted misma. Esto no podía contárselo por teléfono. Sentí que algo en mí se tensaba. ¿Qué encontró, Mauro? Dígame de una vez. Él tragó saliva y señaló hacia los establos abandonados, el ala vieja de la finca que llevábamos décadas sin usar. ¿Está ahí, señora Ann? ¿Y también hay algo suyo, mío? Pregunté, sintiendo un escalofrío que me recorrió la espalda. Sí, señora, no sé cómo explicarlo. Mejor véalo usted. Caminamos hacia los establos. El suelo crujía bajo nuestros pasos. El olor a madera vieja y humedad se mezclaba con un aire extraño, casi tenso, como si el lugar guardara respiraciones atrapadas. Ernesto había mandado cerrar esa parte de la finca hacía más de 20 años, diciendo que era insegura, que la madera estaba podrida, que no valía la pena reparar. Yo nunca dudé de su palabra. ¿Para qué lo habría hecho? Era su territorio, su orgullo, su vida. Pero ahora, al ver la puerta entreabierta, algo impensable porque él siempre fue maniático con las cerraduras, sentí un vacío en el estómago. Don Mauro empujó despacio la puerta, como si temiera que algo vivo saltara desde dentro. Entramos, el aire estaba lleno de polvo y de una luz amarillenta que se colaba por las rendijas del techón. Y entonces lo vi, un baúl metálico, robusto, con herrajes antiguos, apoyado contra la pared del fondo. Ese baúl
que Ernesto siempre mencionaba de manera evasiva, ese que, cuando yo le preguntaba, respondía con la misma frase: son papeles del rancho. Amalia, nada importante. Y yo, como tantas veces en mi vida, aceptaba la versión más sencilla, pero el baúl estaba abierto, completamente abierto. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que tuve que apoyar una mano sobre la pared. Dentro había documentos, sobres, papeles que parecían recién revisados, y en lo más alto, como esperando mis dedos, un sobre grueso, sellado, con una letra que reconocería, aún con los ojos cerrados: Ala de Ernesto. Para Amalia. Abrir solo en mi ausencia. Sentí que las piernas me flaqueaban. El mundo pareció detenerse unos segundos. O tal vez fui yo la que dejó de respirar. Tomé sabrá, pero mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. ¿Cómo? ¿Cómo encontró esto? Logré preguntar. Don Mauro bajó la mirada. No fui yo, señora. Ayer vino el licenciado Andrade, el abogado de don Ernesto. Dijo que tenía que revisar unos documentos de la finca antes de la lectura del testamento. Me pidió la llave. Yo le dije que su esposo nunca me dio ninguna, y entonces él sacó una del sobre que traía. Un frío helado me recorrió la espalda. Una llave. De aquí es, señora. Dijo que don Ernesto se la había entregado hace meses, para cuando llegara el momento. Entró, revisó algo rápido y se fue. Pero hoy en la mañana, cuando vine a alimentar a los caballos, encontré el baúl así en abierto. Me quedé mirando la boca oscura del baúl, las sombras extrañas que proyectaba. Era absurdo, pero sentí que Ernesto estaba allí, que nos observaba. Y entonces vi algo más pegada en la tapa interior del baúl. Había una fotografía, una mujer joven, de mirada dulce, vestida de blanco, con un ramo de flores en las manos, un vestido de boda. Tomé la fotografía con cuidado. No la reconocían. No era yo. No era nadie que yo hubiera visto en los 40 años que compartí con Ernesto. Volteé la foto y allí, escrita en tinta ya casi desvanecida, una fecha: en 17 de julio de 1979, un año antes de que Ernesto y yo nos conociéramos. Mi respiración se hizo más corta. Sentí un pinchazo de celos, de rabia vieja, de miedo. Aquella mujer tenía que haber sido importante para él, muy importante. Ningún hombre guarda una foto de boda de una desconocida durante tanto tiempo. Ninguno la esconde en un lugar clausurado, dentro de un baúl cerrado con llave. Mauro se aclaró la voz. Señora, ¿quiere que me vaya? ¿Puedo dejarla sola? Negué lentamente. No, todavía no. Dígame una cosa más, Mauro. ¿Usted sabía que Ernesto guardaba este baúl aquí? Él dudó un instante antes de responder. Sí, señora, pero nunca lo abrí. Don Ernesto me pidió que no lo hiciera. Mi DJQ era cosa de él y que no debía preocuparla. Al escuchar eso, la rabia se enredó con el dolor. Daba igual qué secretos guardara Ernesto. Lo peor era que había decidido llevarlos solo hasta el final. ¿Acaso no confió en mí o pensó que no soportaría la verdad? Guardé la fotografía en el bolsillo interior de mi abrigo y me quedé mirando él sobre el lacrado el nombre a la letra, la despedida contenida en ese abrir solo en mi ausencia. Aquella frase me rompió algo adentro. Puede irse, Mauro, dije finalmente. Por favor, no diga una palabra de lo que vio aquí. A nadie, se lo juro, señora Amalia. Cuando Seifiu, la caballeriza, quedó sumida en un silencio pesado. Solo el ruido de mi propia respiración ocupaba el espacio. Me senté en un banco viejo, el polvo levantándose alrededor, como si el pasado mismo despertara con mis movimientos. Cerré los ojos y recordé cómo conocí a Ernesto. Fue en un mercado de artesanías en Pátzcuaro, en aquel verano caluroso de 1980. Yo trabajaba con mi tía vendiendo manteles bordados. Él llegó buscando una pieza para su madre. Llevaba una camisa azul clara que resaltaba el bronceado de su piel. Tenía 30 años, una seguridad silenciosa y una voz que parecía siempre al borde de la risa. Me preguntó por un mantel que hablara del hogar
y yo pensé que ningún mantel podía hacer semejante cosa. Pero él insistió. Quería algo que le recordara lo que es regresar a casa. Y ahora, tantos años después, sentado frente al baúl, donde escondió lo más importante de su vida, me pregunté, ¿por qué no me dejó entrar en esa casa interior suya? ¿Qué puerta decidió cerrar para siempre sin mí? Tomé aire, rompí el sello del sobre, y mientras el papel crujía, supe que mi vida estaba a punto de dividirse entre el antes y lo que estaba a punto de leer. Cuando abrí el sobre, sentí que mis dedos no me pertenecían. El papel estaba tibio, como si aún conservara el calor de las manos de Ernesto. Aquello me desgarró un poco más porque en vida él siempre tuvo esa manera extraña de transmitir paz incluso en los silencios. Pero ahora su letra inclinada, firme y tan conocida, cargaba algo más cercano al remordimiento que a la serenidad. Leí la primera línea una y otra vez antes de atreverme a continuar, Ana Amalia. Si lees esto, significa que ya no puedo explicarte la verdad con mis propias palabras. Esa frase, tan simple, tan directa, me atravesó como una flecha. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una mezcla amarga entre traición y amor. ¿Cómo era posible sentir todo a la vez? ¿Cómo podía amar y detestar a alguien en un mismo latido? Apoyé la espalda contra la pared de adobe de la caballeriza y continué leyendo, como quien desentierra su propio destino sin poder detenerse. Ernesto contaba que antes de conocerme, antes de encontrar en mí un hogar donde por fin descansar según sus palabras, había amado a otra mujer llamada Luciana. El nombre, redondeado y suave, me provocó un pinchazo en el pecho. Luciana, tan distinto a Amalia, tan lleno de luz. Apretando los dientes, seguí leyendo. Ella y Ernesto se habían comprometido el verano de 1979 en un pequeño pueblo cercano a Zamora. Planeaban casarse ese mismo año. Él la describía como el tipo de mujer que llenaba una habitación sin hacer ruido, alguien dulce, reservada, amante de las flores y los cuadernos arrugados donde escribía poemas. Yo no era así. Yo era más fuerte, más terca, más práctica, más dura, o al menos así me había hecho a lo largo de mi vida. Él me quiso por eso, o me eligió porque su primera opción desapareció. El corazón me ardió un poco, pero aún así seguí leyendo. Unos meses antes de la boda, escribió Ernesto, algo cambió. Luciana comenzó a volverse esquiva, distante, inquieta. Algunas noches lloraba sin razón aparente, otras se quedaba mirando por la ventana, como si esperara que alguien la llamara desde la calle. Él no entendió entonces. Uno quiso entender lo que estaba ocurriendo, hasta que un día, sin explicación, Luciana desapareció. Dejó una carta escrita a mano, donde solo decía que no podía casarse con él, que había cometido un error y que no debía buscarla. No había reclamos, no había despedida, no había motivo, solo un corte limpio, seco, cruel. Ernesto escribió que nunca había sufrido tanto, que creyó que el amor no era para él, que el abandono lo marcó como una cicatriz invisible. Y entonces, casi como un suspiro entre líneas, añadió, y entonces llegaste tú, Amalia, la mujer que me devolvió la vida. Debí sentir alivio, debí sentir ternura. No la sentí. Porque si yo le devolví la vida, ¿por qué se la reservó para sí mismo? ¿Por qué nunca me contó nada de esto? ¿Por qué guardó el pasado como un tesoro antiguo, escondido bajo llave? Sacudí la cabeza, tratando de aclarar mis pensamientos, y continué. Ernesto explicaba que después de tantos años, creyó que jamás volvería a saber de Luciana, que ella había quedado enterrada en esa parte de su juventud que decidió no visitar más. Pero 6 meses antes de morir, cuando su corazón ya estaba débil, aunque yo no lo sabía, recibió una carta de Luciana, viniendo desde un hospital en Guadalajara, una carta que según él lo dejó temblando. La carta decía que Luciana estaba muy enferma, enfermedad terminal. Decía, ella sabía que le quedaba poco tiempo, sabía que había cometido un error enorme
al dejarlo sin explicación tantos años atrás. Sabía que él merecía conocer la verdad. Y la verdad, era que cuando huyó estaba embarazada. Al leer esa frase, la caballeriza pareció hacerse más pequeña. Un murmullo agudo vibró en mis oídos, como si el mundo hubiese cambiado de frecuencia. Tuve que apoyar la carta sobre mis piernas, porque mis manos dejaron de obedecerme. Ernesto tuvo un hijo. ¿Un hijo? Antes de mí, un hijo que Luciana dio en adopción y que nunca conoció a su padre. Cerré los ojos. Intenté respirar, pero el aire parecía no entrar del todo. El dolor era físico, punzante, un latigazo que iba del estómago al pecho. No era solo el hecho de que Ernesto hubiese tenido un hijo antes, era el silencio, la ausencia de confianza. ¿Por qué no me lo contó? ¿Qué temía perder? Yo habría entendido, tal vez habría dolido, sí, pero lo habría entendido, o al menos eso me repetí para no odiarlo. Tomé la carta de nuevo, obligándome a seguir. Él relataba que, al recibir la carta de Luciana, sintió que el pasado volvía a reclamarlo, que necesitaba cerrar esa herida, saber que había sido de aquel niño, y entonces contrató a un investigador privado. Durante meses, aquel hombre siguió pistas, papeles, archivos en Guadalajara, hasta que finalmente lo encontró. El hijo de Ernesto se llamaba Héctor Aguilar, un hombre de 46 años, maestro de historia en una secundaria pública, divorciado, sin hijos. Y esa imagen me desgarró en un hombre adulto, caminando por la vida sin saber de dónde provenía realmente, sin saber que su padre biológico estaba enfermo, muriendo, esperando una última oportunidad para conectar con él. Ernesto escribió que estaba decidido a conocerlo, que necesitaba pedirle perdón por no haber estado, que quería que Héctor supiera que nunca lo había abandonado a propósito. Pero entonces los doctores le dijeron que su corazón estaba peor de lo que él pensaba, que debía descansar, que debía evitar emociones fuertes. Ahí fue cuando decidió escribir esta carta. Ahí fue cuando decidió guardar los documentos en el baúl. Ahí fue cuando decidió, sin pedírmelo, que yo sería la encargada de enfrentar ese pasado como en septiembre. No solo por lo que revelaba la carta, sino por la carga que implicaba. Amalia, tú eres la persona más fuerte que he conocido, escribió. Si yo no puedo decirle la verdad a Héctor, confío en que tú lo harás. Apreté el papel con tanta fuerza que casi lo rompo. No, Ernesto, no se hace eso. No se deja un secreto así, un hijo así, una responsabilidad así. A la mujer que se supone fue tu compañera. Lloré en silencio, lágrimas gruesas, calientes, derramándose sin permiso. La Amalia fuerte, la Amalia práctica, la Amalia de siempre. Seikue Broali, en esa caballeriza llena de polvo y secretos ajenos. Me quedé así un largo rato. No sé cuántos minutos pasaron. Podía escuchar mi respiración entrecortada, mezclándose con el eco suave del viento que entraba por las rendijas. Después, con un esfuerzo casi físico, me obligué a mirar nuevamente el baúl. Entre los documentos había una carpeta manila. La abrí. Ahí estaba la fotografía a Héctor en el rostro serio, los ojos profundos, una expresión casi melancólica. La primera vez que lo vi, sentí algo extraño. No amor, no rechazo en reconocimiento tenía la mirada de Ernesto. La misma forma de sostener los hombros, la misma postura tranquila de quien piensa demasiado y lo dice poco. Esa similitud me golpeó más que cualquier frase de la carta, porque aquel hombre, aunque no me debía nada, aunque no me conocía, formaba parte de mi vida, queriéndolo o no. Me quedé mirando su foto, imaginando cómo habría sido su infancia, cómo habría sido su adolescencia, cómo habría sido si Ernesto lo hubiera tenido consigo. Pensé en Mateo, mi hijo, mi hermoso Mateo, con su carácter impulsivo y su corazón noble. ¿Cómo le iba a decir? ¿Cómo iba a explicarle que tenía un hermano secreto, Mayo R., perdido en el tiempo? Tragué saliva. Me senté más recta, sostuve la carta con ambas manos y respiré hondo.
pero entonces escuché un ruido a mis espaldas. Don Mauro había vuelto, preocupado de que me hubiera pasado algo. ¿Está bien, señora? No, Mauro, no lo estoy. ¿Quiere que llame a alguien? ¿No han esto? Esto es mío. Tengo que procesarlo sola. Salí de la caballeriza con la carta apretada contra mi pecho. El cielo estaba cambiando de color, un tono grisáceo, denso, como si la naturaleza misma intuyera el peso que yo llevaba ahora. Me senté en el coche durante varios minutos antes de poder arrancar. Miré una última vez hacia los establos. Aquel lugar, que había permanecido cerrado durante años, ahora sería el epicentro de todo lo que estaba por venir. Un hijo desconocido, en un testamento, por abrir, un secreto a punto de devorar todas las certezas de mi familia. Y yo, a mis 62 años, tenía que decidir qué hacer con una verdad que no pedí, que no busqué, y que aún así caía sobre mí como una losa. Arranqué el motor, volví a casa. Guay en el camino. Mientras los árboles pasaban como sombras familiares, supe algo con absoluta claridad. A nada volvería a ser igual, ni para Mía, ni para Mateo, ni para Héctor, ni para la memoria de Ernesto. Volver a casa aquel día fue como atravesar un túnel interminable. No recuerdo cada curva del camino, ni los árboles que siempre saludaba con la mirada, ni el sonido del motor. Todo parecía lejano, como si yo estuviera dentro de un sueño borroso del que no podía despertar. Mis manos sujetaban el volante, pero mi pensamiento seguía atrapado en la carta de Ernesto, en la foto de ese hombre adulto llamado Héctor, en la sombra de Luciana, esa mujer que había existido antes que yo, como un fantasma que de pronto reclamaba un lugar en mi vida. Cuando por fin llegué, el portón chirrió al cerrarse detrás de mí en la casa, grande pero silenciosa, parecía vacía. En otro tiempo, ese silencio me habría dado paz, pero ese día me resultó casi agresivo. Dejé las llaves en la mesa del recibidor y me senté en el sillón azul de la sala. Lo había comprado con Ernesto hacía más de 20 años, cuando renovamos la casa. Él siempre decía que ese sillón era perfecto porque el respaldo era lo bastante firme para las noches en las que la vida pesara más de lo usual. Me reí, una risa amarga, sin alegría. Si él sabía que llegarían noches como esta, ¿por qué no se preparó para hablarme? ¿Por qué decidió dejarme sola con todo? Acaricié la costura del sillón con un dedo, como buscando un consuelo absurdo en la tela gastada. Abrí la carta una vez más, no porque necesitara releerla, sino porque quería estar segura de no haber imaginado nada. Pero cada palabra seguía allí, clavada como una espina. Me quedé así un largo rato, hasta que escuché la puerta principal abrirse. Era Mateo, mi hijo, 38 años, fuerte, de espalda ancha, ojos vivaces. Tenía la mezcla perfecta entre lo impulsivo de mi carácter y la serenidad de su padre. Cuando entró y me vio, frunció el ceño de inmediato. «Mamá, ¿qué pasa? Tienes la cara como si hubieras visto algo terrible». No pude reaccionar de inmediato. Me limpié las lágrimas con la punta de los dedos y escondí la carta entre mis piernas. «Nada, hijo, solo estoy cansada». A Mateo no me creyó ni un segundo. Siempre tuvo un instinto casi animal para detectar cuando algo no iba bien. Se inclinó, me tomó la mano y la apretó con fuerza. «Mamá, por favor, no me mientas. Algo te lastimó, lo veo». Cerré los ojos. Un instante. No podía contarle aún, no cuando ni yo misma lograba entender qué debía hacer con esa verdad. Así que respiré hondo y dije: «Solo es el duelo, hijo. Es difícil, más de lo que pensé». Mateo se sentó junto a mí, envolvió mis hombros con un brazo y apoyé la cabeza en su pecho, como cuando era niño y tenía pesadillas. «Estoy aquí», susurró. «No tienes que cargar sola con nada». Y esas palabras, tan parecidas a las que Ernesto me dijo al inicio de nuestro matrimonio, me quebraron de nuevo por dentro, porque él me pidió perdón, me confesó culpas, pero no me dejó acompañarlo en vida durante su última batalla emocional. ¿Por qué quiso enfrentar solo lo que le correspondía
enfrentar conmigo. Esa noche dormí mal. A ratos me despertaba para mirar el techo, como si esperara que una respuesta cayera desde allí. A veces me levantaba a revisar la carta, otras me quedaba escuchando el silencio profundo de la casa. Ernesto ya no respiraba en la habitación contigua, ya no roncaba, ya no suspiraba, ya no murmuraba mi nombre entre sueños, pero aún así lo sentía su presencia en cada rincón. Al día siguiente, decidí que tenía que volver a la finca. Tenía que revisar ese baúl una vez más, con la cabeza más fría. Tenía que verificar si había algo que se me había pasado, algún documento que aclarara lo que Ernesto esperaba de mí con más precisión. Pero antes de salir, hice algo que no pensé que tendría el valor de hacer en mí. Miré al espejo, de frente. Vi a una mujer que la vida había golpeado muchas veces, pero que seguía en pie. Vi mis arrugas, no como señales de vejez, sino como cicatrices de la historia que había vivido. Vi mis ojos húmedos, mis labios temblorosos, mi cabello ligeramente desordenado, y me dije casi en un susurro a Amalia: tú puedes con esto. Nací, que tomé las llaves, respiré hondo y salí. El camino hacia la finca parecía más corto ese día, quizá porque ya no me sorprendía la idea de enfrentar un secreto, sino la responsabilidad que venía detrás. Era como cargar una piedra que no pedí, pero que aún así alguien había dejado en mi regazo. Cuando Don Mauro estaba arreglando la cerca del potrero, levantó la vista y se acercó de inmediato. ¿Regresó, señora? Sí, necesito revisar algunas cosas más. Entré a la caballeriza sola esta vez. El olor a madera húmeda parecía más fuerte. La luz entraba en haces dorados que iluminaban el polvo suspendido en el aire. Caminé hacia el baúl. Sentí el peso de los recuerdos encerrados allí durante tanto tiempo, y me arrodillé frente a él. Al revisé cada sobre, cada papel, cada carpeta. Encontré documentos del investigador privado, reportes de movimientos, registros de nacimiento, datos personales de Héctor, incluso una nota donde sugería un punto de encuentro neutral si Ernesto deseaba contactarlo. Pero había algo más. Una libreta pequeña, de cuero marrón, escondida en un compartimento casi invisible del baúl. Cuando la abrí, descubrí que eran anotaciones de Ernesto, su letra apretada, íntima en fechas, en pensamientos, en dudas, y allí estaba lo que más me desmoronó. No sé si contárselo a Amalia, no quiero lastimarla, pero tampoco quiero dejarle esta carga. No sé qué es lo correcto. Sentí un dolor agudo en el pecho. Esa frase tenía un doble filo. Por un lado, mostraba que Ernesto sí pensó en mí, sí me consideró, sí dudó. Por otro, dejaba claro que aún así eligió el silencio. Un silencio que ahora me tocaba romper a mí. En una de las últimas páginas encontré unas palabras que me hicieron llorar en silencio. Ella es más fuerte de lo que cree, y también más fuerte que yo. Si alguien puede sanar esto, es ella. No sé cuánto tiempo pasé allí. Las lágrimas caían lentamente, sin prisa, como si quisieran tomar su tiempo para recorrerme el alma entera. Cuando cerré la libreta, algo cambió dentro de mí. Comprendí que no podía seguir negándolo. Tarde o temprano tendría que enfrentar a Héctor. Tendría que mirarlo a los ojos y decirle que su padre lo quiso, aunque con torpeza, aunque tarde. Pero antes de hacerlo, debía preparar a Mateo, debía hablar con él, debía abrir la herida en su presencia y confiar en que el amor entre nosotros sería suficiente para sostenernos. Salí de la caballeriza con la carpeta y la libreta apretadas contra mi pecho. El cielo comenzaba a nublarse otra vez. Un viento frío recorrió la finca como un presagio. Don Mauro me miró con preocupación. ¿Está segura de lo que va a hacer, señora? No estoy segura de nada, Mauro, pero sé que ya no puedo esconderlo. Esa tarde, antes de volver a casa, conduje hasta el mirador donde Ernesto y yo solíamos sentarnos cada domingo. Era un lugar donde la ciudad se veía pequeña, donde los atardeceres parecían plegarias silenciosas. Me senté en la banca de piedra, miré el horizonte teñido de naranja y murmuré: ¿por qué, Ernesto?
¿Por qué no me dijiste nada? El viento me devolvió solo un susurro leve. Tal vez era mi imaginación, tal vez era el anquís creer que era él. Regresé a casa con la determinación que me faltaba por la mañana. Mateo estaba en la cocina preparando café. Cuando me vio entrar con los ojos rojos, dejó lo que tenía en las manos. Mamá, ¿estás llorando otra vez? Mateo, dije, respirando hondo. Tenemos que hablar. Se quedó inmóvil unos segundos. Luego se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. Yo coloqué la carpeta y la libreta sobre la mesa. Mi corazón golpeaba fuerte, latiendo con miedo, con culpa, con amor. No sabía cómo iba a reaccionar él. No sabía si me culparía, si culparía a su padre, si negaría la verdad. Solo sabía que era el momento. Hijo, dije con la voz temblorosa antes de conocerme. Tu padre tuvo una vida que yo no sabía. Why esa vida. ¿Nació alguien? Mateo frunció el ceño, confundido. ¿Alguien? ¿Quién? Tragué saliva. Sentí un nudo en la garganta. Pero aún así, dije las palabras que cambiarían todo. Tu padre tuvo un hijo, antes de mí, antes de nosotros. Un hijo que nunca conoció. Un hijo llamado Héctor Aguilar. El silencio que siguió fue tan profundo que casi pude escucharlo romperse en el aire. Cuando pronuncié el nombre Héctor Aguilar, Mateo se quedó inmóvil, como si el tiempo hubiera dejado de correr. Nunca olvidaré la expresión de su rostro, una mezcla compleja entre incredulidad, dolor súbito y esa furia silenciosa que heredó, sin saberlo, de su padre. Sus ojos, normalmente cálidos, se volvieron rígidos, tensos, casi brillantes. ¿Qué estás diciendo, mamá? Susurró finalmente. Su voz se quebró en la última palabra, como si el aire le faltara. Tomé sus manos para darle fuerza, pero él las retiró lentamente, no con rechazo, sino con un desconcierto tan profundo que me perforó el corazón. Mateo, intenté decir, tu padre, antes de conocerme, tuvo una relación, una mujer, llamada Luciana. Ella desapareció y estaba embarazada. Mi hijo se levantó de golpe, paseándose por la cocina como un león acorralado. Cada paso resonaba en el piso, como si su rabia buscara un lugar donde golpearse, sin lastimar a nadie. Y él lo sabía. Cuando lo supo, ¿por qué no dijo nada? Preguntó con esa voz que no gritaba, pero que dolía más que un grito. Trug saliva. Lo supo hace unos meses, cuando Luciana le escribió desde un hospital. Mateo, tu padre quería decírtelo, quería decirme, pero tenía miedo. Yo también estoy en shock. Apenas lo descubrí ayer. Mi hijo apoyó ambas manos sobre la encimera y se quedó mirando al vacío, respirando hondo, como si buscara contener el torbellino que le nacía en el pecho. O sea que, dijo finalmente, mientras yo lloraba por él en el funeral. Mientras yo cargaba el ataúd, él tenía un hijo en algún lugar, sin saberlo, y tú también. Low occultaste. Aquellas últimas palabras me atravesaron como un cuchillo. No lo oculté, Mateo, apenas me enteré. Te lo estoy diciendo, ni siquiera he tenido tiempo de asimilarlo. La carta la encontré hace apenas unas horas, y entonces él giró hacia mí en sus ojos, húmedos, no por debilidad, sino por la magnitud del golpe, me hicieron estremecer. Mamá, dijo, con la voz rota, tú siempre me enseñaste que en esta familia nunca se ocultaba nada, que la verdad era lo único que mantenía la casa en pie. ¿Cómo manejo ahora esto? Lo abracé. Esta vez, él no se apartó. Durante varios minutos permaneció apoyado contra mi hombro, respirando entrecortado, como cuando era niño y sufría un miedo nocturno. Le acaricié la espalda, sintiendo sus temblores. Mateo, susurré, estamos juntos en esto. No eres menos hijo, no eres menos amado. Nada cambia para mí, Ann. Él asintió, pero pude sentir que esas palabras no bastaban. Había una grieta nueva entre nosotros, sutil pero dolorosa, que tendríamos que sanar con tiempo. Nos sentamos de nuevo, y Mateo pasó la mano sobre la carpeta como quien toca un objeto peligroso. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Esa pregunta resonó en mí
más de lo que esperaba. ¿Qué quería hacer? Buscar a Héctor, decirle la verdad, entregarle el legado de un padre al que nunca conoció, o proteger la memoria de Ernesto a una costa de ocultar lo que él mismo había deseado revelar. Respiré profundamente. Creo que debemos encontrarlo. No es justo dejarlo sin saber quién fue su padre. Mateo bajó la mirada. ¿Y qué hay de mí, mamá? ¿Qué lugar tengo yo en esta historia? Latón la mano, el mismo lugar que siempre. Eres mi hijo, mi vida entera. Nada ni nadie puede cambiar eso. No estamos reemplazando nada, solo estamos completando lo que tu padre dejó incompleto. Pero incluso mientras decía esas palabras, sentí un pequeño temblor de duda, no sobre Mateo, sino sobre mí, sobre si realmente podría afrontar, conocer al hijo de la primera mujer que Ernesto amó, sobre si podría mirar a los ojos a alguien que representaba una historia que yo nunca viví. Esa noche, Mateo se fue temprano. Tenía el rostro cansado, los hombros tensos. Antes de Ars se volvió hacia mí. Mamá, yo te quiero, solo necesito un poco de tiempo. Tómalo. Y Juan, yo también. Lo observé alejarse por el pasillo, y por primera vez desde el funeral me sentí verdaderamente sola. Al día siguiente, decidí llamar al licenciado Andrade, el abogado de Ernesto. Había cosas que necesitaba aclarar, demasiadas. El despacho estaba en el centro de Morelia, en una casona antigua convertida en oficina. Las paredes olían a madera encerada y papel viejo. Cuando entré, el licenciado me recibió con una mezcla de amabilidad y cautela. Señora Amalia, dijo, estrechándome la mano, lamento mucho su pérdida. ¿En qué puedo ayudarla? Me senté frente a él, sacudí las manos, tratando de controlar los nervios. Licenciado, usted sabía lo del baúl, sabía que Ernesto tenía algo guardado. Él desvió la mirada hacia la ventana. Fue su esposo quien me pidió que preservara la llave. Me dijo que cuando muriera usted debía decidir qué hacer, pero no me dio detalles. Eso me molestó más de lo que esperaba. ¿Y no le pareció extraño? ¿No pensó que yo debería saber? El licenciado suspiró. Señora, su esposo era un hombre reservado. Yo solo seguí sus instrucciones. Ernesto confiaba en usted más que en nadie. Creía que llegado el momento, usted haría lo correcto. Quise sentir orgullo por esas palabras, pero lo que sentí fue una punzada amarga, porque confiar también implica compartir, no solo dejar cargas a mitad de camino. Licenciado, dije, respirando hondo. Mi esposo tenía un hijo. Él cerró los ojos lentamente, un gesto tan pequeño, pero tan revelador. Lo sé, me quedé petrificada. Lo sabía. ¿Y no me dijo nada? No, pero su esposo me pidió confidencialidad absoluta mientras él viviera. Hizo una pausa. Anne, créame, señora, quería hablar con usted. Muchas veces me lo dijo, pero tenía miedo. Miedo de perderla, miedo de lastimarla. Me llevé una mano al pecho. Es que todos lo sabían, menos yo. Todos veían el peso que Ernesto cargaba. Y yo, que dormía a su lado cada noche, ¿no? El licenciado abrió un cajón y sacó un sobre. Lo empujó hacia mí. Este documento forma parte del testamento. No es la lectura oficial, pero su esposo quiso que usted lo tuviera antes. Mis dedos temblaron cuando tomé el sobre. Adentro había una carta más corta, directa a Ana Amalia. Si Héctor aparece, dale lo que le corresponde. No es por dinero, es por justicia. Cerré los ojos a la justicia, aquella palabra que tantas veces habíamos discutido en nuestra vida matrimonial. Justicia, lealtad, confianza. Volvía ahora con más fuerza que nunca. Licenciado, pregunté con un nudo en la garganta. ¿Sabe dónde está Héctor? Él asintió lentamente. Sí, en su último domicilio registrado está en Zapopan, cerca de Guadalajara, pero tendrá que ir usted misma. Esto es delicado. No puedo intervenir más. Sentí un vértigo en el estómago en ir a buscarlo, en encontrarlo. El licenciado continuó. Solo tenga presente algo. Señora Héctor no sabe nada, ni de su origen, ni de su padre.
Puede que no quiera escucharlo, o puede que sí, Ann, pero su esposo deseaba que usted fuera quien hablara primero. Me levanté despacio. Gracias, licenciado. Why, señora, añadió con voz seria. Sea cual sea el resultado, recuerde algo. Usted no es la responsable del pasado de nadie, ni siquiera del de Ernesto. Asentí, aunque sus palabras se clavaron dolorosamente en mí. Cuando regresé a casa, encontré la luz del atardecer filtrándose por la ventana. Tomé la carta de Ernesto, la libreta, la carpeta de documentos y las extendí sobre la mesa. Las miré como si fueran piezas dispersas de un rompecabezas imposible. Y entonces supe que no podía postergar más la decisión. Había llegado la hora. Tenía que ir a Guadalajara. Tenía que mirar a Héctor a los ojos. Sabía que no sería fácil. Sabía que Mateo aún estaba procesándolo todo, pero también sabía que si no lo hacía, ese secreto seguiría creciendo como una sombra interminable. Esa noche, mientras preparaba una pequeña maleta, mis manos temblaban no por miedo, sino por la certeza de que lo que estaba por comenzar no tenía vuelta atrás. Antes tú acá, Storm, tomé el retrato de Ernesto, lo puse sobre mis manos y murmuré: si querías que yo lo encontrara, así será, pero tú deberías haber estado aquí. Ernesto era tuyo y ahora es mío. La noche fue larga y cuando por fin amaneció, estaba lista para emprender ese viaje que cambiaría mi destino, y tal vez también el de un hombre que nunca supo que llevaba la sangre de mi esposo en sus venas. El viaje a Guadalajara comenzó antes de que el sol apareciera en el horizonte. El cielo todavía tenía ese color azul profundo que anuncia las primeras luces del día. Mientras manejaba por la carretera, sentí como cada kilómetro me alejaba de la vida que conocía y me acercaba a un destino incierto, cosí doloroso, pero inevitable. Sobre el asiento del copiloto llevaba la carpeta con los documentos de Héctor, la carta de Ernesto y la libreta que encontré en el baúl. A veces, sin darme cuenta, estiraba la mano para tocarla, como si necesitara recordar por qué estaba haciendo todo aquello. Guadalajara siempre me había parecido una ciudad llena de vida, ruidosa, vibrante, pero aquella mañana, al entrar por sus avenidas anchas, sentí que cada edificio, cada anuncio luminoso, cada árbol, me observaban con la severidad de quien sabe que estás cargando un secreto demasiado grande para tu cuerpo. Llegué al barrio donde Héctor vivía, un conjunto de calles tranquilas, con casas modestas y árboles viejos que parecían inclinarse hacia la acera, buscando conversación. Aparqué frente a la dirección que el investigador había anotado, en una pequeña casa de fachada beige, con una puerta de madera oscura y una ventana protegida por barrotes sencillos. Me quedé dentro del coche varios minutos, aferrada al volante, escuchando los latidos acelerados en mis oídos. No sabía qué iba a decirle, no sabía cómo iba a reaccionar él, y sobre todo, no sabía si yo estaba lista para ver en sus ojos el reflejo del amor que Ernesto había vivido antes de mí. Respiré profundo. Salí del coche, caminé hacia la puerta. Cada paso parecía pesar una tonelada. Cuando toqué el timbre, la vibración leve en mis dedos me estremeció. Esperé. Nada volví a tocar. Otra vez, silencio. Estaba a punto de regresar al coche cuando escuché pasos del otro lado. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de cabello oscuro, ligeramente encanecido, de mirada profunda y postura tranquila. Héctor no necesitaba que nadie me lo confirmara. Era imposible no reconocer la forma en que inclinaba la cabeza, exactamente como lo hacía Ernesto cuando escuchaba algo importante. Era imposible no ver la curva en sus cejas, idénticas a las del hombre con el que compartí 40 años de mi vida. ¿Sí?, preguntó con una voz grave, amable, pero distante, como la de alguien acostumbrado a recibir desconocidos sin bajar la guardia. Sentí que el aire se me atascaba en la garganta. Buenos días, comencé. Mi nombre es Amalia Zamora. ¿Usted es Héctor Aguilar? Él asintió con cautela. Sí, soy yo. ¿La conozco? Negué con la cabeza.
dolió más de lo que imaginé. No me conocen, pero yo vengo en nombre de su padre. Héctor frunció el ceño inmediatamente. Debe estar equivocada. Mi padre murió cuando yo era niño, y su voz se hizo más suave. Nunca volvió. Trog saliva. Ese fue el primer golpe en la inocencia amarga de quien nunca recibió explicación alguna. Héctor, dije, no hablo de ese hombre, hablo de su padre biológico. El silencio cayó entre nosotros como una cortina pesada. Él abrió un poco más la puerta, pero no para invitarme a entrar, sino porque necesitaba más luz para verme bien. Que su padre biológico, repetí, se llamaba Ernesto Robles. Vi cómo su expresión cambiaba lentamente, primero sorpresa, luego incredulidad. Finalmente, algo parecido al miedo. Mire, señora, dijo, yo no sé quién es usted ni qué pretende. Pero si esto es alguna clase de broma, no es ninguna broma. Lo interrumpí con voz temblorosa, sacando la carpeta de mi bolso. Lo entiendo, sé que es difícil de creer, pero su madre, Luciana, escribió a Ernesto antes de morir. Ella le contó la verdad, y él quiso encontrarlo. El nombre de Luciana lo detuvo. Héctor abrió los ojos por completo, como si una puerta se abriera dentro de él. ¿Cómo sabe ese nombre? Mi madre nunca respiró hondo, nunca hablaba de mi padre, porque su padre trató de buscarla durante años, y cuando ella le escribió, él quiso buscarlos a ambos, pero enfermó. Y no tuvo tiempo. La mandíbula de Héctor se tensó. Era tan earnesto ese gesto que me arrancó un estremecimiento. ¿Puedo ver esos documentos?, preguntó finalmente. Le entregó la carpeta, mis manos temblorosas rozando las suyas. Cuando la tomó, sentí que un ciclo extraño e inevitable se estaba cerrando. Él abrió allí mismo, en el umbral de la puerta, como si temiera que si la llevaba dentro, todo aquello se volviera demasiado real. Leyó en silencio. Pasó cada hoja con lentitud meticulosa, como si su vida dependiera de no saltarse un detalle. A veces se detenía, a veces fruncía los labios, a veces cerraba los ojos un segundo, como si una punzada de dolor le atravesara el pecho. ¿Por qué está usted aquí?, preguntó sin levantar la vista. Porque Ernesto me lo pidió, porque él no pudo terminar lo que empezó, y porque usted merece saber de dónde viene. Héctor continuó leyendo, hasta que finalmente llegó a la carta donde Ernesto explicaba su historia con Luciana. La sostuvo largos segundos. No sabía que mi madre escribió, que sabía que iba a morir, susurró con voz quebrada. Una lágrima bajó por su mejilla, sin que él intentara limpiarla. En ese gesto, vi a Ernesto llorando la muerte de su madre tantos años atrás. Ese parecido me golpeó de nuevo, con fuerza. Héctor levantó la mirada por fin, y lo que vi en sus ojos me hizo sentir un nudo en la garganta, dolor, rabia, alivio, incredulidad y sobre todo, una soledad acumulada durante décadas. ¿Él me quiso?, preguntó en un susurro. Y allí supe que ese era el verdadero centro de todo. No el dinero, no el legado, no el testamento, sino una pregunta simple, humana, desesperadamente necesaria. ¿Fue amado Trog Saliva? Sí, Héctor lo quiso, no como debió, no en el tiempo correcto, no con la claridad necesaria. Poro lo quiso, sufrió por usted, y escribió sobre usted cada día, desde que supo la verdad. Héctor cerró la carpeta, respiró hondo y abrió la puerta por completo. Por favor, pasea, no puedo. No puedo procesar esto en la calle. La casa era modesta, ordenada, con libros apilados en pequeñas torres y una mesa llena de cuadernos y exámenes por calificar. El olor a café recién hecho aún flotaba en el aire. Nos sentamos frente a frente. Por un momento, ninguno habló, solo escuchamos la respiración del otro. Finalmente, Héctor rompió el silencio. Siempre sentí que me faltaba algo, o alguien. Mi madre era buena, pero siempre estaba triste. Nunca hablaba del pasado, nunca decía su nombre. Ahora entiendo por qué. Yo asentí. Luciana tuvo miedo, mucho miedo,
y Ernesto nunca dejó de buscarla, aunque no lo dijera en voz alta. Héctor se cubrió el rostro con ambas manos. No lloró, solo respiró, hondo, largo, doloroso, ese tipo de respiración que rompe más que las lágrimas. ¿El ¿Leyó algo más?, preguntó. Cian, su testamento y un mensaje para usted. Héctor levantó la mirada. ¿Qué mensaje? Me incliné hacia él, tomé la carta corta que Ernesto había dejado en el sobre separado. La coloqué en sus manos. Léala, es suya. Mientras él bajaba la vista, yo observé su perfil, la forma de su nariz, la sombra de sus pómulos. Ana era Ernesto. Era Luciana. Era una vida entera que yo nunca conocí, pero que ahora se entretejía con la mía. Cuando terminó de leer la carta, Héctor dejó caer ambos brazos a los costados. Esto cambia todo lo que pensé de mí mismo. Lo sé, respondí suavemente. ¿Qué quiere usted de mí?, preguntó de pronto, mirándome con seriedad. Nada, respondí con sinceridad. No vengo a pedir nada, solo a entregar lo que él no pudo en vida. Él suspiró. No sé quién soy ahora. Eres la misma persona que antes, dije, solo que ahora sabes la verdad. Héctor asintió, aunque en su mirada había un vértigo nuevo. ¿Y él tiene más familia?, preguntó con cautela. Sí, respondí. Un hijo. Mateo es mi hijo. Héctor apartó la mirada, procesando la idea. Entonces, tengo un hermano. Sí. La palabra quedó suspendida en el aire, frágil y luminosa al mismo tiempo. ¿Él lo sabe? Sí, ahí Eran está, procesándolo. Lo entiendo, murmuró. Nos quedamos un rato en silencio. Después, Héctor habló con la voz más suave que le había escuchado. ¿Le gustaría volver otro día? Necesito hablar más de él. Claro que sí, respondí con un nudo en la garganta. No tienes que hacerlo solo, porque entendí que en ese momento, sin decirlo, Héctor me estaba pidiendo algo más profundo que una visita. Estaba pidiendo pertenencia. Estaba pidiendo un lugar al que su corazón pudiera anclarse por primera vez. Y yo, aunque no lo esperaba, sentí que también necesitaba ese vínculo. Antes, Héctor me acompañó hasta la puerta. Gracias, señora Amalia. De verdad, llámame Amalia. Él sonrió apenas. Gracias, Amalia. Mientras regresaba a Morelia, entendí que algo había comenzado, algo que no sabía dónde iba a llevarnos, pero que estaba viva, cálida, Guayril. Y también supe que el momento de enfrentar la lectura del testamento estaba cada vez más cerca, un momento que podía unirnos o rompernos por completo. El camino de regreso a Morelia se sintió más largo que el de ida, aunque manejé por las mismas carreteras, bajo el mismo cielo que comenzaba a oscurecerse con tonos púrpura y gris. Tenía la sensación de que mi vida había dado un giro silencioso, pero irreversible. Héctor ya no era un nombre en una carpeta, ni un rostro en una fotografía amarillenta. Era una persona real, con una voz grave, una mirada profunda, un dolor que se había guardado durante décadas sin tener a quien entregarlo. Mientras avanzaba, me sorprendí pensando en él no como en un extraño, sino como en una especie de eco de Ernesto. Un eco tardío, fracturado, pero vivo. Cuando llegué a casa, ya era de noche. La luz del pasillo estaba encendida y supe que Mateo estaba allí, esperándome, quizá con más preguntas que respuestas. Entré con suavidad, como si el peso del día me hubiera desgastado hasta los huesos. Sentí mis 62 años en cada articulación, en cada músculo, en cada pensamiento que cargaba. Mateo apareció enseguida desde la sala. ¿Fuiste?, preguntó. Sin rodeos, asentí. Sí, Juan, fui. Y hablé con él. La expresión de Mateo se tensó. Dio 2 pasos hacia mí, pero luego retrocedió como si tuviera miedo de la respuesta. ¿Cómo es? Me tomé unos segundos para respirar antes de responder. Es tranquilo, piensa mucho antes de hablar. Tiene tu edad más o menos, y tiene la mirada de tu padre. Mateo cerró los ojos. Aquella frase lo golpeó más de lo que esperaba. ¿Sabía algo?, preguntó en voz baja. No, a nada. Su madre nunca le dijo quién era su padre. Él vivió creyendo que había sido abandonado. Mateo apretó los puños.
Mi papá, susurró. No debió dejarlo así, lo sé, y tampoco debió dejarnos esto, a nosotros. También lo sé. Nos quedamos callados unos segundos. La casa entera parecía contener la respiración, como si las paredes supieran que estábamos enfrentando algo demasiado grande para dos corazones humanos. Finalmente, Mateo se dejó caer en el sillón. ¿Qué quiere él? Negué con la cabeza. Nada, no pidió nada. Ni siquiera preguntó por la herencia. Está tratando de asimilar quién es. ¿Y tú? Preguntó Mateo. ¿Cómo te sientes? ¿Puedes soportarlo? Me senté junto a él. Hijo, no voy a mentirte. Es difícil, muy difícil. Es como abrir una puerta que siempre pensé que estaba sellada. Pero, creo que, respire, hondo, creo que necesitamos hacerlo juntos. Mateo me miró con una mezcla de fragilidad y coraje que me recordó al niño que fue, ese niño que siempre defendía a los más débiles en la escuela, ese niño que lloró la primera vez que vio a su padre enfermo. Mamá dijo, con voz ronca, no quiero que él nos quite lo que nos queda de papá. Le tomó la mano, no te lo va a quitar. No puede, nadie puede quitarte lo que viviste con tu padre. Pero Héctor, hizo una pausa, también mereces saber quién fue su padre. No tuvo lo que tú tuviste. Mateo Anel apretó la mandíbula. ¿Y ahora qué? Ahora debemos presentarnos los tres, y luego esperar a la lectura del testamento. Mateo exhaló profundamente. Está bien, no me gusta, Ann, pero confío en ti. Esas palabras fueron un bálsamo para mí, aunque sabía que la tormenta no había terminado, solo estábamos entrando en ella. Los días siguientes fueron tensos, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Mateo apenas hablaba. Yo tampoco sabía qué decir. Mientras tanto, Héctor me escribió un mensaje breve, agradeciendo que hubiera ido. No pedía más, no reclamaba nada, solo decía que necesitaba tiempo, y yo respeté su silencio, porque lo entendía. Finalmente, llegó el día de la lectura del testamento. Era un jueves gris, con nubes bajas que parecían presagiar una lluvia inevitable. El despacho del licenciado Andrade estaba más lleno de lo que imaginé. A mi cuñada, Julia, había venido desde Querétaro, y dos de los socios de Ernesto en la finca también estaban presentes. Mateo se sentó a mi derecha. Se notaba tenso, pero firme. Héctor llegó unos minutos después. Cuando entró, la tensión de la sala cambió, no porque lo reconocieran, sino porque el parecido con Ernesto Ajora evidente era imposible de ignorar. Mateo lo observó un instante. Héctor también lo miró, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Yo sentí que el corazón se me contraía entre ambos. El licenciado pidió silencio. Abrió el sobreoficial y comenzó a leer. El testamento era directo, como siempre fue Ernesto en los asuntos importantes. Primero dejó instrucciones sobre la finca, sobre los bienes compartidos, sobre las propiedades en Pátzcuaro. Todo parecía igual que siempre, hasta que llegó a la parte que nos heló el alma. En caso de que la carta que dejé sea entregada, mi deseo es que Héctor Aguilar, mi hijo, reciba la parte de la finca conocida como el Naranjal, junto con las tierras adyacentes que pertenecieron a mi familia materna. Hubo un murmullo en la sala. Julia abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Uno de los socios carraspeó incómodo. Mateo apretó la mandíbula con fuerza, pero guardó silencio. Héctor bajó la mirada, visiblemente conmocionado. El licenciado continuó. Quise encontrarlo en vida. No pude, aunque estas tierras sean un puente hacia la verdad, que debía haber entregado antes. No pude contener las lágrimas. Eran lágrimas de rabia, de alivio, de tristeza y de un amor que aún dolía, incluso después de la muerte. Mateo levantó la mano. Cuero Habler, dijo con voz firme. El licenciado asintió. Mateo se levantó, respiró hondo y miró a Héctor directamente. Mira, comenzó. No sé quién eres, no sé si eres bueno o malo. No te conozco, pero no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. La sala quedó en silencio. Mateo continuó.
Mi papá debía haber sido honesto con nosotros, con todos Anne, y ahora, si estás aquí, recibiendo algo que apretó los dientes, que quizá también me habría gustado tener a mí, a Héctor, bajó la cabeza, avergonzado, como si hubiera hecho algo malo. Mateo lo negó. Pero, dijo, con la voz más suave, también sé que tú nunca tuviste un papá, nunca tuviste nada de esto. Así que, si esto te ayuda a sanar algo, si te ayuda a entender de dónde vienes, tómalo a no voy a pelear por la tierra. A la voz se le quebró. Yo ya tuve lo más importante. Tuve a mi papá todos estos años. Héctor levantó la mirada, sus ojos brillaban. Gracias, susurró. Pero no quiero quitarte nada. Yo no vine por la herencia, solo quiero. Respiró, tembloroso, saber quién soy. Y entonces algo se rompió dentro de mí, pero no en un sentido doloroso. Algo se abrió, algo se liberó. Me levanté, caminé hacia ellos y les tomé las manos a ambos. Sus vidas no tienen por qué competir, dije. Ustedes son hijos de un mismo hombre. Aunque la historia no los haya unido antes, pueden elegir qué hacer con eso. Héctor me miró con lágrimas silenciosas. A Mateo tragó saliva. Después de la lectura del testamento, salimos todos al pasillo. Julia se acercó a mí. ¿Ese hombre es hijo de Ernesto? Si Anella negó con la cabeza. Nunca lo supe, nunca imaginé. Yo tampoco, respondí. Héctor se acercó a nosotros. Me iré ya, dijo, nervioso. No quiero causar problemas a nadie. A Mateo lo detuvo. No tienes que irte así, dijo con voz firme. Venezuela, tomemos un café. Los tres. Héctor abrió los ojos sorprendido y luego sonrió en una sonrisa tímida, pero auténtica. Aceptó esa tarde. Sentados en una cafetería pequeña, vi algo que jamás imaginé ver. A mis dos hijos, sí, ya podía decirlo sin sentir vergüenza, conversando con torpeza, con prudencia, con miedo, pero también con un atisbo de esperanza. Mateo le preguntó sobre su trabajo. Héctor le habló de sus alumnos. A veces se quedaban callados, pero el silencio ya no era hostil. Era un silencio que buscaba como dos hilos intentando entrelazarse por primera vez. Yo los observaba con el corazón lleno de emociones indescriptibles. Pensé en Ernesto, en su silencio, en su amor imperfecto, y por primera vez sentí que quizás, desde el lugar donde estuviera, él también se liberaba. Cuando volvimos a casa, ya entrada la noche, Héctor se despidió con un abrazo tímido. Mateo lo correspondió, y yo sentí que ese abrazo, aunque breve, cerraba una herida de 40 años. Al entrar en mi habitación, me senté en la cama y miré el retrato de Ernesto. Lo acaricié suavemente. No hiciste todo bien, le dije en voz baja, pero al final encontré la forma de continuar por los dos. Apagó la luz, por primera vez desde su muerte. Pude dormir sin sentirme sola. A veces, la vida nos coloca frente a verdades que no pedimos, heridas que no buscamos y caminos que jamás imaginamos recorrer. Y aún así, allí estamos, con el corazón temblando pero firme, tratando de encontrar sentido a lo que parece imposible de sostener. Cuando descubrí el secreto de Ernesto, creí que mi mundo se desmoronaba. Sentí traición, miedo, rabia y también una tristeza tan profunda que pensé que no podría volver a respirar con calma. Pero la verdad, incluso cuando duele, tiene una manera silenciosa de liberarnos. Nos obliga a mirar hacia adentro, a perdonar lo que podemos, a aceptar lo que no controlamos y a abrazar lo que queda en pie. Hoy, mientras veo a Mateo y a Héctor caminar con pasos torpes hacia una relación posible, entiendo algo que tardé 62 años en aprender. A la familia no es solo la que nace con nosotros, sino también la que llega tarde, la que se construye con paciencia, la que se elige con el corazón abierto y sin miedo. Ernesto no fue perfecto, yo tampoco lo soy, ninguno lo es, pero todos merecemos una segunda oportunidad para reparar, para pedir perdón, para sanar lo que el silencio dañó. Si esta historia llegó hasta tu corazón, quiero decirte algo.
a nunca es tarde para hablar. Nunca es tarde para decir te quiero. Nunca es tarde para enfrentar un pasado que pesa, ni para abrir la puerta a alguien que creíste perdido para siempre. La vida es frágil, pero también generosa. Siempre nos permite comenzar de nuevo, incluso cuando creemos que ya no podemos más. Te invito a acompañarme en más relatos como este, llenos de emoción, familia, aprendizaje y reencuentros. Tu presencia, tu escucha y tu compañía son un regalo enorme. Si este relato te tocó, si te hizo pensar en tu propia historia o en alguien a quien extrañas, quédate conmigo. Sigamos recorriendo juntos este camino de memoria, amor y segundas oportunidades.